Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy hacemos gorros para quirófano. Quédate conmigo hasta el final. Sé que en estos días muchos de vosotros estáis cosiendo mascarillas. Hicimos un vídeo hace muy poquito explicando una forma muy sencilla de confeccionarlas y parece que el vídeo os ha gustado. Y además me habéis escrito también muchos pidiendo que os enseñe a hacer gorros de quirófano. Es ese gorro que lleva el personal sanitario. Bueno, pues como sé que muchos tenéis interés en este vídeo, aquí va hoy el tutorial y además el patrón que lo vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Ahí también hay una relación de materiales que vas a ver en este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Comienza descargándote el patrón de nuestra página web www.coserfacilimas.com. En la sección de patrones encontrarás también un enlace debajo en la casilla de información del vídeo. Vamos a necesitar de 10 a 12 centímetros de cinta elástica, alfileres, tijeras, voy a cortar las telas con un cúter y voy a utilizar dos telas. Yo voy a utilizar dos para hacer un gorro más vistoso, pero puedes usar solamente una. Lava las telas antes de utilizarlas y verifica que puedes lavarlas a máquina a 60 grados. Hacemos coincidir el doblez de la tela, que está doble, con el doblez del patrón. Y con esta parte sacamos la zona de la cinta, que es la que ajusta la cabeza. Voy a sujetar el patrón con alfileres y a cortar. Con la otra tela, también doblada a la mitad, colocamos el patrón haciéndolo coincidir con el doblez de la tela, sujetamos con alfileres y cortamos. Ya tenemos aquí las dos piezas y antes de desplegarlas vamos a hacer un piquete en la pieza alargada, en la zona recta, que es la que va pegada a la parte de arriba de la cabeza. Hacemos aquí un pequeño piquete para marcar el centro y en la otra hacemos igual. En la zona curva un pequeño piquete. Tomamos la pieza redondeada, la que va encima de la cabeza, y vamos a marcar con la plancha un doblez muy pequeñito de medio centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez de 1 centímetro. Y por ahí tendrá que pasar nuestra cinta elástica. Vamos a comprobar que efectivamente nos entra en este doblez y si no lo hacemos un poquito más grande. Bien, aquí estaría bien. Vamos a la máquina y cosemos por aquí, muy cerquita de este borde, a 2 o 3 milímetros. Lo justo para que luego nos pase la cinta bien por ahí. Tomamos el elástico y con un pasacintas o con un imperdible lo pasamos por este canalito que acabamos de formar. Sujetamos aquí con un alfiler para que no se nos vaya y seguimos pasando el resto hacia el otro lado. Verifica que la cinta elástica no se ha retorcido por dentro y esta parte la sujetamos también aquí con un alfiler. Vamos ahora a la máquina y pasamos una puntada de sobrehilado por toda esta zona. Si no tienes un prensatelas de sobrehilado también puedes pasar una puntada de zigzag. Para ver cómo funciona este prensatelas de sobrehilado, mírate el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información. Sobrehilamos también las dos orillas de la pieza larga. Ya tenemos aquí ambas piezas sobrehiladas. Como te he comentado antes, si no tienes un prensatelas de sobrehilado puedes hacer una puntada de zigzag y te va a quedar igual de bien. Y si tienes una remalladora, mejor aún. Bueno, pues tomamos la pieza larga y en la parte curva vamos a marcar un pequeño dobladillo de medio centímetro aproximadamente. Recuerda utilizar una tela resistente, puesto que esta prenda vas a lavarla muchas veces y a alta temperatura. En los extremos vamos a marcar también un doblez de aproximadamente 1 centímetro.
A continuación ponemos derecho contra derecho, buscamos ese piquete que nos marcaba el centro de cada una de las piezas y aquí colocamos un primer alfiler. Vamos a ir colocando alfileres por toda esta zona hasta llegar al doblez que habíamos hecho en la pieza de la parte superior de la cabeza. Uniremos ambas prendas cosiendo al ancho del prensatelas, que viene a ser un poco menos de 1 centímetro. Vamos a la máquina y cosemos ambas piezas. Colocamos la pieza circular debajo y estás viendo por encima la parte de la tira larga. Empezamos a coser en uno de los extremos donde está el elástico. En la máquina llegamos cosiendo justo hasta aquí, hasta donde está el elástico, y ahora lo que hacemos es que el margen de costura nos sirve para hacer el dobladillo de la parte de la tira. Así que en este punto doblamos la tela hacia acá. Lo puedes marcar con la plancha si quieres, y si no, directamente desde este punto hasta el extremo hacemos ese dobladillo. Y con la otra tira hacemos exactamente igual. El extremo lo doblamos hacia adentro y el margen de costura nos sirve de dobladillo de esta parte. Vamos ahora a la máquina y cosemos esta parte de aquí y luego coseremos el dobladillo de la otra zona, desde la punta, todo alrededor del gorro hasta el otro extremo. Pues ya está acabado. Ya has visto que se hace en un periquete, puedes hacer varios cortando las telas todas de una vez y luego cosiendo todo junto. Nos queda bien rematado por dentro al haber hecho toda esta costura de sobrehilado o puntada de zigzag, o como te decía antes, mejor aún con remalladora. Se puede llevar con coleta, que quedaría por este hueco de aquí, y se ajusta con estas tiras. A ambos lados del gorro he colocado unos botones donde iría enganchada la mascarilla, y de esa manera no sufren tanto las orejas. Lo voy a medir para decirte exactamente a qué distancia del centro. Mira, 17 centímetros, y aquí tenemos 2,5 centímetros desde el borde. Aquí está el centro. Exacto, 17 centímetros. Esto dependerá un poco también, me imagino, que de la cabeza de cada cual, pero bueno, me parece una buena idea para no tener que colocarse la mascarilla detrás de las orejas, porque si se lleva mucho tiempo es verdad que sufre un montón la piel de esa zona, que es bastante delicada. Me lo pongo y al final del vídeo verás cómo queda. Creo que esta es una manera fácil y sencilla de poder coser gorros de este tipo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Sabes que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.